Bueno, este segundo panel, vaya que sí es bien interesante, teniendo a dos mujeres que son y están activas en la política en el día a día. Perdón, revisamos el micrófono de la doctora Ingrid. Ya, listo, vale, gracias. Y empezará con una pregunta, doctora Ingrid, gracias por atender a la Fundación Escuela Libertad, a la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad. Gracias, senadora María Fernanda Cabal, por acompañarnos. Doctora Ingrid, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, muchos colombianos sentían que por fin iba a haber paz. Y no es lo mismo el colombiano de a pie al que no le importa la paz o la guerra porque no le ha tocado nada, a una persona que le ha tocado vivir el rigor de la violencia, en su caso el del secuestro, de manera tan dura, más de 6 años privada de la libertad por cuenta del terrorismo. ¿Qué pasó con la paz en Colombia entonces? ¿Por qué no la logramos con la firma de La Habana? Gracias por esta invitación. Yo tenía mucho compromiso espiritual de acompañarlos a ustedes, la familia de Ervin Hoyos, aquí en este evento. Ervin, cuando estábamos en la selva, nos decía, hermanos para siempre. Así que me parece tan fuerte, tan emocionante poder estar acá defendiendo la verdad que él defendió, la verdad que hemos tratado nosotros como víctimas de defender y que ha sido tan esquiva. ¿Qué pasó con la paz en la cual nosotros creímos que nos dio tanta esperanza, tanta ilusión? Hay veces dimos la reflexión, el apoyo, el acompañamiento, seguimos el proceso sin ingenuidad, sabíamos quiénes estaban al frente, pero vimos a un gobierno estudiando los mecanismos de paz, vimos cómo se mandaron funcionarios al mundo entero a hablar con los surafricanos, a hablar con los irlandeses, con los españoles. Los vimos también en todos los espacios de reflexión sobre negociación de paz, de Harvard, de Oxford, realmente con un compromiso que nos hacía pensar que, bueno, por fin íbamos a ser serios en el tema de la paz. Y coincidimos con la visión de que una paz tenía que ser una paz primero sin impunidad, que tenía que haber una justicia, no una justicia de revanchismos, nosotros ya habíamos perdonado, pero sí una justicia de toma de conciencia y de castigo moral y social a las conductas criminales de las cuales todos los colombianos habíamos sido víctimas, unos sabiéndolo y otros sin saberlo. Coincidimos con la necesidad de contar la verdad. Una verdad que duele cuando uno la ha vivido, una verdad que duele cuando uno la ve reflejada en los ojos de los hijos de uno, una verdad que no tiene ideología, que no le pertenece a nadie, salvo en la narrativa precisa de los hechos y de los acontecimientos. Y finalmente, sí, como víctimas pedimos, exigimos y creímos en la reparación. Una reparación moral, sin lugar a dudas, pero también una reparación económica. Porque en un país como el nuestro, donde la plata huele a feo, es necesario que también se entienda lo que fue el costo económico para las víctimas de las FARC. Yo quiero contarles que
bueno, yo he sentido que a mí me han puesto muchas bombas en la vida. He sobrevivido muchos ataques. Obviamente fui secuestrada por las FARC. Ellos fueron mis torturadores, mis secuestradores, ellos fueron los criminales que me arrebataron la vida, me arrebataron las posibilidades de servirle a Colombia. Unos meses antes del secuestro había lanzado mi campaña presidencial contra la corrupción. Y cuando me secuestran las FARC, recibo la primera bomba moral de la parte del gobierno de Pastrana, que decide, para no tenerle que explicar al mundo y a Colombia por qué una candidata presidencial la secuestran en una carretera sin seguridad, porque ellos no querían aceptar que nos habían quitado los escoltas y nos habían dejado desprotegidos. Entonces mandan la primera bomba, que es la de decir, esa era una mujer imprudente, loca, que no tenía sino ganas de hacerse secuestrar. 6 años y medio repitiendo la misma narrativa. Y yo, en silencio, amordazada por las FARC. Víctima de la izquierda y víctima de la derecha. En un país secuestrado por la corrupción. Y me liberan después de 6 años y medio. Con una operación extraordinaria, de la cual el coronel hoy Malagón fue compañero, es decir, un milagro. El ejército nos saca de las garras de las FARC sin un solo tiro. Y volvemos a la realidad de la vida, pero una realidad donde lo único que tenemos son deudas, las deudas de la familia, donde lo único que tenemos es vacío. Yo no quería volver a hacer política, estaba llena de cicatrices en todo el cuerpo, en el alma. Quería tener espacio para recuperar la relación con mis hijos. Obviamente, una situación económica desastrosa, 6 años y medio sin trabajo, sin producir, y las cuentas que siguen llegando. Y cuando se nos da la posibilidad de presentarnos para que el Estado colombiano pudiera hacer con nosotros lo que estaba escrito en la ley, que era darle protección y amparo a las víctimas del terrorismo, se nos acusa de ser ingratas, codiciosas, de querernos enriquecer a costa del secuestro. Entonces, bombas hemos recibido muchísimo las víctimas de las FARC. Pero cuando llega el proceso de paz, pensamos, bueno, este puede ser el regalo para Colombia. Es decir, dejar que en Colombia se haga un proceso que nosotros vamos a apoyar para que nunca más ningún colombiano, ninguna colombiana vuelva a pasar por lo que nosotros vivimos. Y el sentimiento, porque usted me pregunta yo qué pienso de lo que ha sucedido, el sentimiento que yo tengo es el sentimiento del fracaso, de la paz. Una paz muy bien preparada, muy mal ejecutada. Una paz donde, a final de cuentas, las víctimas servimos de escudo, donde nos hemos sentido utilizadas, pero donde a final de cuentas no hemos logrado que la paz se concrete en Colombia. ¿Por qué razón? Primero, porque la verdad no llegó. Y miren, hagamos el paralelo entre lo que pasa en la Comisión de la Verdad y lo que pasa en la JEP. Es bien interesante.
En la Comisión de la Verdad, las 2 veces que me citaron a mí, fue una para hablar del perdón y 2, cuando ya se quería que hubiera un contacto con los miembros del secretariado, y yo expuse mi exigencia de que fuera a la luz pública, no por detrás, tras bambalinas, no. Si vamos a hablar, nos vamos a hablar delante de los colombianos, que los colombianos oigan lo que tenemos que decir. Y se da esa reunión con los miembros del secretariado. Y mientras que las víctimas que participamos en ese encuentro no hicimos más sino llorar nuestro dolor, enfrente, los miembros del secretariado le hicieron exigencias administrativas al gobierno. Necesitaban más recursos, necesitaban más espacio político. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la reflexión sobre el dolor causado? ¿Dónde nos vamos a encontrar en el perdón si es que hablamos otros idiomas? Si cuando a nosotros nos duele y sangramos, ellos están pensando en hacer cuentas, en mirar cómo les va en la política o cómo les va a nivel económico. Decía que teníamos que hacer el paralelo entre lo que pasa en la Comisión de la Verdad con lo que pasa en la JEP. En la Comisión de la Verdad, es decir, nos encontramos con un espacio para ellos, para los victimarios, no para las víctimas. Y de hecho, a mí me sorprendió mucho cuando leí el reporte final, ver el espacio tan pequeño dedicado digamos, al aporte de las víctimas y también esa especie como de disco rayado de hablar del secuestro como retenciones. Es que lo primero que nosotros hicimos como víctimas cuando nos citó la JEP a que diéramos nuestra declaración sobre la verdad fue decirles, pero perdón, es que esto no es una retención. A mí no me retuvieron, a mí me secuestraron. Secuestraron a mis hijos conmigo y secuestraron al país también. Nos secuestraron. Fue contra nuestra voluntad. Durante 6 años y medio yo, Malagón 10 y otros 15. ¿Cuándo vamos a decir lo que sucedió utilizando las palabras correctas? Ahora resulta que ya no estamos hablando ni siquiera de retenciones, estamos hablando de cercos humanitarios. ¿Hasta dónde? Mataron policías. ¿Fueron cercos humanitarios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir prestándonos para la mentira, diciendo que esa es la verdad? Ahora, ¿qué pasó en la JEP? En la JEP fue algo bien curioso, porque en la JEP se invertían las situaciones. Ya no éramos nosotros los que queríamos hablar, sino nosotros los que queríamos oír lo que ellos le aportaban a la verdad. Los victimarios en ese contexto de la JEP tenían que ellos aportar a la verdad. Lo único que hay en la JEP son los testimonios de las víctimas. Ellos aceptaron nuestros testimonios y no aportaron nada más, porque de pronto los podían inculpar. Nosotros fuimos los que aportamos la verdad. Y gracias, y yo como todas las víctimas que he oído acá, debo reconocerle a la magistrada Julieta Lemaitre el espacio que nos dio. Pero, ¿cuál puede ser el sentimiento nuestro? Cuando después de revivir los momentos más difíciles del secuestro, oír hablar a los compañeros de los horrores y volverlos a revivir a través de sus narraciones y de su narrativa. Resulta que nos dicen que entonces las sentencias para personas que secuestraron, mataron, abusaron, violaron, torturaron, quemaron, robaron, va a ser plantar árboles. Yo soy verde, fundé el primer partido verde de Colombia.
muy bueno que plantemos árboles, pero que no se confunda el hecho de lo que tenemos, la deuda que tenemos con nuestro país a nivel de nuestra fauna y de nuestra flora, con unas penas que no dicen nada sino ensalzan el crimen. Colombia tiene que castigar de manera ejemplar y simbólica a los criminales. Yo considero que la única condena válida para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es la pérdida de libertad. Cuando nosotros aceptamos el proceso de paz, aceptamos que no fueran a la cárcel. Muy bien, lo aceptamos, pero nunca aceptamos que no hubiera pérdida de libertad. Porque si no hay pérdida de libertad, si no hay una sanción moral ejemplarizante, si los colombianos no ven lo que significa cometer estos crímenes, estamos impulsándonos a vivir una violencia peor que la que pensamos que estábamos a puertas de dejar. Y yo quiero decirles que hoy lo que yo siento que estamos viviendo es un retroceso en el tiempo, pero un retroceso, yo diría, peor que lo que ya se vivió. Aquí fuimos muchos los que perdimos la posibilidad de servir a Colombia, yo durante 6 años y medio, pero otros acá, cuyos representantes y herederos perdieron la vida, los mataron, siempre por la misma razón: la codicia, el afán de plata, la corrupción. Todas las víctimas de Colombia somos víctimas de la corrupción. Todos. Pero hoy estamos peor que antes. Los que se acuerdan del momento de las bombas de Pablo Escobar, hoy ya no tenemos un Pablo Escobar, tenemos 5.000 Pablos Escobares por todo el país. Los que se recuerdan del debilitamiento del Estado en las negociaciones del Caguán en cabeza de Pastrana, hoy estamos con un gobierno debilitado, arrodillado ante el crimen. Y cuando un gobierno se debilita y se arrodilla, ese es el preámbulo de las más grandes matanzas que ha conocido el país. Estamos a puertas de ver que se abra de nuevo la compuerta del infierno. Es decir, mayores secuestros, mayores violaciones, mayores abusos. Y nuestro ejército acuartelado, disminuido, amarrado. Entonces, decir la verdad hoy en Colombia, para que tengamos conciencia de lo que nos estamos jugando, es la razón por la cual estoy acá. Esto no es un problema de ideologías. Aquí en Colombia ha matado la izquierda como ha matado la derecha, pero siempre matan a los mismos, a los colombianos y a las colombianas. Y nos tenemos que unir. Hoy nos tenemos que unir para ponerle fin a esta pesadilla. Gracias, doctora Ingrid. Doctora María Fernanda, cuando usted tuvo oportunidad de repasar el informe de la Comisión Civil, Comisión de la Verdad, perdón, del padre de Ru, usted en los medios de comunicación, cuando le han preguntado, ha hecho una crítica dura frente a esa comisión y sobre todo frente a lo que costó para los colombianos, casi $500 millones para construir una verdad histórica, y usted hace énfasis en eso, en que es histórica. ¿Qué pasó con esa verdad? Esa verdad que está ahí escrita, además que la hicieron como para que nadie la pudiera leer, ¿no? Miles de folios con un relato que, como lo decía la doctora Ingrid, es repetitivo para llevar al convencimiento de que el único culpable de esto es el Estado. ¿Qué decir del informe de la Comisión de la Verdad? Hola. No es nuevo, Demar. Las comisiones de la verdad han sido usadas como formas de garrote político. Después de que se firma el acuerdo de paz en Guatemala, prácticamente es impuesta
En Guatemala pasó lo mismo que acá, hubo un plebiscito y la gente dijo no, pero la ONU, los noruegos y los suecos la empujaron para que a la fuerza fuera aceptada, creando el mito, por ejemplo, del genocidio indígena, que es falso, para poder convertir al ejército en un ejército genocida. Esa ha sido una estrategia de los mitos de la izquierda muy efectiva. Y pasó en Perú. En Perú la comisión, si ustedes analizan los resultados de las distintas comisiones, siempre es soslayando la criminalidad de las guerrillas comunistas y convirtiendo al Estado en un Estado genocida y asesino. Es una programación. Aquí no iba a ser diferente. Y no iba a ser diferente porque parte de la estrategia del Acuerdo de La Habana era poder generar una plataforma, primero, para lograr lo que venían haciendo hace mucho tiempo, que era cambiar nuestra historia a través de mitos y leyendas, que es la forma de ellos manipular la memoria. La historia de la tragedia del comunismo, el fascismo y el nazismo es igual, es miseria, es el desprecio por la vida, es desplazamiento, es destrucción, con distintas formas de propaganda. Pero creado el mito hace que sobreviva en el tiempo ante la fragilidad de la mente humana frente a la propaganda. Por eso el Che Guevara sobrevive en las camisetas de un montón de muchachitos que ni siquiera entienden que hoy sería denominado por la psiquiatría un asesino en serie. Un Che Guevara que además detestaba a los homosexuales, porque Cuba fue una isla, y lo es, racista, inmensamente racista, donde la élite es una élite blanca además. Su ascendencia es muy española, donde no quieren a la gente de raza negra, eso no lo sabe Francia Márquez, y donde detestan a los homosexuales. De hecho, existían campos de concentración promovidos por el Che Guevara para homosexuales, como pasa con Irán, como pasa con Rusia, hoy aliados de todo el progresismo de América Latina. Por eso es tan curioso cómo esa capacidad propagandística destroza la verdad, destroza su verdad, destroza la verdad de cada uno de los que han sido víctimas de las FARC, y se impone el mito y la leyenda de la mentira. Se impone el mito de Marquetalia, porque es que pobrecitos los campesinos que el ejército les mató los cerdos y las gallinas y se volvieron una organización armada. Mentira, mentira tras mentira han venido deconstruyendo la historia, que tiene fuentes de información fidedigna, y construyendo el mito y la leyenda. Entonces, yo pienso que la verdad finalmente sale a la luz, tarde o temprano. Desafortunadamente, la vida pasa y a veces llega muy tarde, pero llega. Y empieza uno a leer y dice, uy, no sabía que esto había sucedido, sí. Y el mito revolucionario se basa sobre una premisa que es la inversión de la realidad. Inversión revolucionaria. Así colonizaron todos los hechos atroces a lo largo de la historia, donde el victimario terminó siendo víctima y la víctima victimario. Así han venido haciendo efectivamente porque de este lado se los hemos permitido, porque la indiferencia sí es un problema, porque este es un país que ha sido violento desde su origen, eso no es justificación, pero el reto y el desafío para sobrevivir como nación hoy es el narcotráfico. Doctora Ingrid, el narcotráfico se va a comer las instituciones de Colombia y de América Latina y de Estados Unidos también. Se las va a comer. Pero como todo lo justificamos, porque entonces pobrecito el campesino que cultiva, seguramente no tiene que más cultivar. Mentira, eso es control territorial. El campesino prefiere vivir la tranquilidad y la paz que vivir bajo el dominio de bárbaros y salvajes. Las zonas donde hay cultivos de coca son llenas de prostitución, donde la inflación hace impagable los alimentos, donde la violencia es a diario y donde la familia campesina se deshace, donde las enfermedades venéreas y el VIH son pan de cada día. Eso no lo quiere nadie, por más que le digan que va a recibir más dinero. El narcotráfico es lo que nos va a poner a nosotros entre la espada y la pared. Los Pablo Escobares del otrora, como me decía un amigo mío, María Fernanda, se le olvidó a la gente lo que sufrimos nosotros en Medellín con Pablo Escobar. Se les olvidó
permitamos recordarles. Recordar no es odiar, porque cada vez que uno dice algo, dice es que usted odia, es que usted es extrema. No, no podemos olvidar lo que pasó en beneficio de que no se repita. Los pocos en la historia de la humanidad que lo han logrado son los judíos que recuerdan el holocausto todos los días de su vida. Holocausto que fue debidamente filmado y grabado por el presidente de los Estados Unidos, otrora general Eisenhower, cuando llegó a uno de los campos de concentración, que le dijo a los soldados: graben, graben, que después van a decir que esto no sucedió. Porque generación que se quede sin conocimiento la atrapa la propaganda del mito, donde, como decía nuestra amiga, el empresario es el culpable por generar empleo y riqueza. ¡Wow! ¡Qué delincuente! Querer uno hacer plata honradamente, ese es un gran delincuente. Y las reformas nos las hace la izquierda, los que no han generado un empleo en su vida, los que no han pagado una nómina, los que no saben qué es tributar, esos son los que están ahora pasando las reformas depredadoras para que nos volvamos un Estado, además de la violencia, imposible de sobrevivir. Entonces, de más los desafíos, el primero, el narcotráfico. Política pública frente al narcotráfico, no relativizarlo todo. La droga no es libertad, la droga no es libre desarrollo de la personalidad, la droga es esclavitud, la droga es destrucción de la familia y del barrio, la droga es muerte, es volver a recoger las banderas de lo normal, porque ahora lo normal es anormal, porque la naturaleza de las cosas ahora es pervertida, porque el relativismo moral. Yo no creo en el uso legal de las drogas, me parece que eso incentiva a que la usen los jóvenes y los niños. Ingrid, cuando uno llega a esta edad que tenemos usted y yo, usted ya no se va a volver drogadicta y creo que tampoco va a cambiar de sexo, ¿no es cierto? Eso yo creo que ya lo tenemos superado, aunque hay uno que otro loco que le da por hacer estupideces. Pero el joven y el niño es el que está expuesto siempre. Esas mentes que están expuestas a ser manipuladas. Eso hay que enfrentarlo. Y yo quiero decirle de mal que es nuestro propósito. Esta es una primera entrega que estamos haciendo porque queda el informe. El informe está subido, hay una página, la gente puede entrar y contar su historia en la página. Pero en 4 meses vamos a recibir más gente, más organizaciones, más verdades. No vamos a permitir que de una forma completamente dictatorial nos dictamine el sacerdote Francisco de Rux, con quien obviamente tengo grandes diferencias, que además debería sentarse y contarnos cómo fue que los jesuitas del ala marxista, el ala marxista de la Iglesia Católica, llegaron a América Latina a convertir a Jesús en guerrillero. Esa parte de la historia no la debe. ¿Por qué no la buscamos nosotros? ¿Por qué no buscamos a todos esos sacerdotes de Perú, de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, de Colombia, que nos cuenten esa verdad, que no la deben? ¿Cómo contribuyeron a torcer la historia, a torcer la misma doctrina social de la Iglesia? Eso es interesante. No nos vamos a callar. Esta es la primera de muchas entregas. La presencia de Ingrid es una presencia de reivindicación, la presencia de la viuda de Ervin Hoyos, a quien hay que rendirle un homenaje todos los días, la presencia de la esposa del teniente Malagón y coronel, que lo recordamos todos los días. Soy el teniente Malagón del glorioso ejército de Colombia. Aquí hace falta mucha gente que va a venir a la segunda entrega. Todos los militares secuestrados, mutilados, discapacitados, los policiales, los infantes de marina, los miles de secuestrados ganaderos en toda Colombia, esos vendrán y seremos tantos, tantos, tantos que la voz no nos la podrán callar. Cuando la doctora Ingrid hablaba de la dificultad de vida de haber estado secuestrada 6 años y medio y de ver a los victimarios hoy
con mejores garantías que cualquier víctima en el país. Recuerdo al Papa Juan Pablo II con una frase bellísima: sin justicia no puede haber paz. Y es que la pena es ejemplarizante para que otros no cometan el delito, porque evidentemente, como dice la senadora Cabal, relativizan todo y entonces lo bueno es malo y lo malo se ha vuelto bueno, al punto que las víctimas tienen que buscar espacios para poder hablar y contar la verdad al país. Ahora, doctora Ingrid, que usted ve a un grupo de esos que fueron sus verdugos haciendo política, preocupados por conseguir votos, haciendo leyes, ¿qué piensa usted? ¿Qué pienso? Bueno, que si ese fuese el precio a pagar porque no hubieran más secuestros en Colombia, más niños reclutados a la fuerza, más dolor de familia, pues eso me parecería un precio justo. Yo estaba recordando cuando estaba en cautiverio, una noche un guardia estaba junto a mí y bueno, yo vivía con insomnio, así que me acuerdo que lo oí llorar y lo llamé y le dije, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Y me dijo lo más sorprendente, me dijo, es que me hace falta mi mamá. Entonces yo le dije, pero entonces váyase, ¿qué hace acá? Usted está más secuestrado que yo, váyase para su casa. Me dijo, es que a mí me reclutaron a la fuerza y si yo me voy, matan a toda mi familia. Era un indígena, era un niño indígena de alguna tribu, probablemente el Guaviare. Sí, por evitar eso, que estén en el Congreso. No creo que eso sea un precio demasiado alto por la libertad y la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, porque no las violen. A mí me tocó ver tantas cosas en la guerrilla. Recuerdo una muchacha bien bonita, le decían la boyaca, y eso llamaban la socia. Entonces ella era la socia del comandante. Y la boyaca quedó esperando. Y ella estaba muy feliz de estar embarazada. Y yo me acuerdo caminando, una la veía, nosotros estábamos en un campo de concentración, entonces habían unas rejas, habían unas garitas, y detrás de las rejas pues uno la veía pasar a ella. Y pasaban los meses y uno veía la barriga que le iba creciendo. Y un buen día no volvió a pasar más. El papá de ese niño era el comandante y el secretariado dio la orden a ese comandante de que abortara un bebé de 7 meses. Eso es lo que tenemos que evitar. Y esto no es una cuestión ideológica. Aquí es simplemente cómo vamos a reflexionar para que lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que nos ha sucedido, sirva para que Colombia pueda llegar a la paz. Y no puede haber paz con impunidad. Y no va a haber paz arrodillándonos ante los criminales. Es decir, la paz total, solo el título de paz total, ya es una confesión de fracaso. Eso quiere decir que todo lo que se hizo antes no sirvió para nada. Entonces ahora toca meter a todo el mundo en una especie de bolsa, guerrillos, no guerrillos, narcotraficantes, paramilitares, exparamilitares, todo el mundo en una misma bolsa. Y en realidad lo que estamos presenciando es todo un sistema
Y ahí yo estoy de acuerdo que el gran problema es el narcotráfico, es la plata, es lo que está generando toda esta descomposición social. La paz se transforma en un gran mecanismo de lavadero de activos. A mí me duele mucho que cuando tuvimos la oportunidad de consolidar la paz, no hubiéramos acelerado los procesos de restitución de tierra. No hubiéramos pensado en las víctimas, en los chiquitos, en los colombianos que lo perdieron todo, en los desplazados. Y hubiéramos ralentizado lo que hubiera podido justificar que no hubiera más guerra. No, dejamos a las víctimas en remojo, todas, las grandes y las pequeñas, las de primera, segunda y tercera categoría. Pero a los criminales les dimos garantías y garantías y garantías. Garantía de la mentira, garantía de poder quedarse con sus saberes en el exterior, en países donde ya tenemos relatos de guerrilleros que nos dicen que los botines de guerra y del narcotráfico de las FARC están en Suiza, intocables. Sí, el problema siempre será la plata sucia. Tenemos que comenzar a reflexionar, no en Colombia, sino en el mundo, y en particular cómo vamos a lograr una reflexión conjunta con los Estados Unidos y con todos los países de la región para ver cómo vamos a acabar con el flagelo del narcotráfico antes de que el flagelo del narcotráfico nos acabe a nosotros. Muchas gracias. Senadora María Fernanda, para terminar, y les pido que vayan preparando una conclusión de lo que ha sido este evento, de su participación. Senadora María Fernanda, las víctimas de la fuerza pública, ¿cuántos mutilados, cuántas madres perdieron sus hijos en ocasión de una guerra absurda, criminal, alimentada por el narcotráfico indudablemente? Francotiradores que apuntan a los soldados que son enviados como carne de cañón a unos campos de coca, donde terminan víctimas de una mina antipersona o de un francotirador. ¿Cuántos secuestrados, cuántos mutilados, cuántas familias destrozadas en Colombia? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Por qué para ellos no hay tantos defensores de derechos humanos y por qué no hay tantas protestas en el país todos los días cuando hay un atentado, un ataque, un secuestro, una tortura contra un miembro de la fuerza pública? ¿Acaso es que ellos son víctimas de otra categoría? ¿Qué pasó ahí? No entiende uno por qué no hay derechos humanos para la fuerza pública. ¿Por qué en este capítulo especial que presentó el Estado colombiano como la verdad no hay nada? ¿Qué pasó con eso? Pues Demar, yo siempre me he preguntado qué es lo que le pasa a los gobiernos, a todos los gobiernos en general, que les da tanto miedo defender lo más valioso para la libertad, que es la fuerza pública. Es que si no fuera por la sangre de los soldados no habría libertad en el mundo, no habría civilización. Es así de sencillo. Siempre esperando esconderse cuando hay señalamiento de algún acto delictivo no probado, presuntamente, presumiblemente. No, señores. Los países que defienden su ejército y su policía son países grandes. De hecho, Ucrania se ha podido defender porque mantuvo intacto su ejército. No se lo dejó desmantelar seguro de ninguna recomendación de otros proclives al pacifismo para una cosa, pero como excusa porque son amantes de negocios por debajo de cuerda, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen una encuesta, siempre sale como el más querido de los colombianos, el Ejército Nacional. Con todo el daño mediático que han recibido y las falsedades y la farsa que les han montado. Con todos los falsos positivos, con una cifra que además se inventan en la JEP, en el auto 033, recogida de un informe de ONGs que viven lavándole la cara a las FARC, a las guerrillas. Chéverísimo. Cuando uno pide la lista no se la dan. ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué ocultarlo? Que porque es reserva. No, porque están creando el mito, que repiten como loros, un poco de muchachitos. Mire,
Yo le pido a Dios que me dé la alegría de poder restablecerle el honor, la fuerza pública, de poder acompañarlos mucho más de lo que he hecho hasta ahora. Lo que he hecho, lo he hecho todavía con mucha timidez. Los he visitado en las cárceles, he ayudado a distintas personas en temas judiciales, he ayudado a discapacitados, pero es un granito de arena que quiero que se multiplique, porque ellos son los que dan su vida por nosotros sin conocernos, porque este pueblo los quiere. Porque además cuando pedíamos la lista de Mar, ni siquiera el Ministerio de Defensa se le daba la gana de decirnos quiénes eran las víctimas, porque siempre los han tenido a un lado y no han querido que sean reconocidos como víctimas. En la misma unidad de víctimas les dicen que no, que ellos no tienen la condición porque ellos tienen un estatus diferente de víctima. Eso es una aberración. La verdad es que se han inventado tantos conceptos para poder justificar lo injustificable, y eso en buena parte es culpa de los abogados, que han dejado de lado lo que tenemos que nosotros reconocer, que son las víctimas que le han puesto el pecho, que son la mayoría personas humildes, que la mayoría son campesinos, que quieren esta patria como ninguno y que hay que restablecerles el buen nombre. En la próxima tengamos invitados, que ellos nos cuenten sus historias, que ellos nos digan todo lo que hicieron por este país, por qué terminaron mutilados, qué ha hecho este país por ellos, cómo se sienten. Muchas veces sienten que se les da más a los guerrilleros que lo que se les da a ellos. Ahí sí tenemos que tener una compensación moral y un resarcimiento también material de Mar. Que Dios nos dé vida para devolverle el honor y la gloria a las fuerzas militares. Gracias, senadora. Y pues para finalizar este panel, quisiera simplemente de las dos invitadas que tenemos en estos momentos, una conclusión. De Mar, es que tenemos Ustedes, una solicitud de última hora claro, que entró así como de repente, que se la pasé a la doctora Ingrid, que hay una persona que dice que participó en los hechos donde fue secuestrada Ingrid y quería pedirle perdón, pero no sé quién es ni dónde está, ¿sí? aquí yo le doy espacio. ¿O allí? O allí en el tatito. Sí, sí, sí. En la tarima, ¿sí? Ahí en el atril. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Norberto Uní. Soy el combatiente de las FARC. Me movilicé individual en el año 2003. Buenas tardes para todos. Soy Norberto Uní, excombatiente de las FARC también. Estoy en un proceso de justicia y paz. Actualmente soy gestor humanitario de búsqueda de personas ya por desaparecidas por la red ADN, que estamos llevando un proceso con Rosa Blanca y Manos por la Paz, ayudando a resarcir los daños que cometimos como victimarios. Pues siempre tenía en mi mente que algún día pudiera encontrarme con la doctora Ingrid Betancourt. Fui uno el delator material del secuestro de ella. Pues, como todos conocen que fue un caso pues, muy notorio a nivel mundial. Entonces, pues quería también comentarle que también estuve en la cárcel casi 13 años por los delitos que se cometieron como partícipe del conflicto. Entonces, pues
hace poco, 6, 7 años que salí de la cárcel por los hechos cometidos. Entonces, pues a través del tiempo hemos nosotros, pues, como victimarios, que tenemos que ayudar a las víctimas. Estamos en este proceso, luchándola, como decía Álvaro ahora rato, estamos huérfanos en todos estos procesos de búsqueda, pues, trabajando, como se dice, solamente con la voluntad de nosotros que conocemos los hechos. Inclusive hay muchos casos que nosotros hemos denunciado ante Justicia y Paz. Todo está, hablando en estos términos, congelados. Entonces estamos esperando que algún día podamos también de pronto tener una participación en la JED, de pronto en una audiencia con los miembros del nuevo secretariado, que ahorita son los senadores. No hemos podido porque de todas maneras han habido dificultades. También hemos sido como estigmatizados en este término porque de todas maneras también somos víctimas. Muchos de nosotros somos victimarios, pero somos víctimas, muchos fuimos víctimas por reclutamiento. También muchos hemos sido víctimas por familiares desaparecidos y por desplazamiento. Entonces, estamos trabajando en este proceso. Yo pienso que con el apoyo de todos podemos lograr muchas cosas. Hay muchas víctimas que necesitan de nosotros, que muchos de nosotros conocemos los hechos y que sabemos lo que la FARC hizo. Y actualmente todo está impune. Nadie quiere decir la verdad. Como lo llamamos nosotros, los comunes o los firmantes del acuerdo, solamente dicen sí, nosotros conocemos y de ahí no pasa nada más. Entonces yo pienso que tuve una oportunidad, pues le doy gracias a todos también por la participación. Pues también quería pedirle también perdón a la doctora Ingrid por el hecho, por el secuestro. Pues como ya se ha hablado anteriormente, uno como mando medio cumple órdenes y no, pues uno también es el que va a pagar las consecuencias, o que puede ser fusilado por no cumplir las órdenes. Inclusive en las últimas conferencias de las FARC, el Cancétar en la última, que fue la octava, que fue en el 93, quedó plasmado en las normas que se realizaron en la conferencia de todo funcionario público que tenía que ser retenido. Entonces, ya en el término del tiempo, cuando ya uno adquiere alguna responsabilidad, tiene que cumplir con las normas. Si no cumple, uno puede ser hasta fusilado. Entonces, el resultado, pues, que a mí me tocaba retenerla, ¿no? Secuestrarla. Y quisiera, pues, pedirle perdón, doctora Ingrid. Pues no es fácil el daño que se le hizo. El secuestro fue mucho tiempo. No puedo decir de pronto que yo estuve de pronto después cuidándola o por el estilo, no. Solamente fui responsable del secuestro. Entonces, pues me alegra en el sentido de que, pues, por lo pronto ahorita estamos con vida. Podemos aclarar muchas cosas, como lo he dicho anteriormente, y podemos aportar todo lo que podamos y lo que conocemos y lo que tenemos al favor de las víctimas. Doctora, muchas gracias, doctora Ingrid, a la doctora María Fernanda Cabal, por hablemoslo, reencuentro. Sí, entonces, pues me alegra de mirarla, de saber que está bien, y pues yo sí quería que algún día esta posibilidad se pudiera dar, y estaba preparado también que en estos eventos de víctima, pues, se podía dar. Y sí, afortunadamente se dio, y de una vez, pues, quisiera saludarla, doctora, pues, y también quisiera invitarla, pues, sabemos que pues, es un personaje, pues, muy reconocida. Y quisiera también hacerle un llamado, que de pronto, por medio de ella, también nos pudiera de pronto dar una manito para nosotros seguir en el proceso que tenemos, en el proceso de búsqueda,
de personas dadas por desaparecidas. Hemos realizado ya varias actividades, inclusive, como lo mencionaba Álvaro, el de la Unión Penal, y estuve al frente de eso también. Y tenemos muchos más casos para realizar. Ya tenemos la georreferenciación de muchos sitios donde hay niños asesinados, hay excombatientes y algunos civiles, pero no lo hemos podido hacer por problemas de recursos y también por problemas de seguridad, porque entre esas zonas hay disidencias y andan por todos lados sin ningún inconveniente. Entonces, estamos esperando que de pronto algunos estamentos nos den la mano o nos apoyen en lo que se pueda para ver cómo nosotros seguimos realizando esta actividad. Pues tenemos la obligación y el deber. Y también de corazón, muchos de nosotros lo pensamos hacer y tenemos toda la voluntad. Sería eso. Muchas gracias por todo. Doctora Ingrid, tiene la palabra. No sé si quiero decir algo, la verdad. No, lo único que tengo son tantas preguntas. Tantas preguntas. Bueno, démosle gracias a Dios, ¿no? Que este momento se haya podido dar. Gracias a ustedes también. Gracias, Demar. Gracias al equipo de trabajo, todos los presentes, muchos que nos acompañan siempre en esta cruzada, independientemente de la política, de los intereses, de lo que sea, es una cruzada por el país y es la defensa de la verdad. Vamos a seguir trabajando. Aquí hay varios amigos míos que me acompañan hace mucho tiempo, que han sido víctimas. Preparemos el segundo informe en 4 meses. Vamos a crecer y aquí no hay odio. Aquí lo que hay es exigencia de justicia, exigencia de respeto, exigencia de defensa por la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.